ver, esto de la prostitución está clarísimo. Lo que hay que hacer es prohibirla. Aquí hay dos opciones. O estás a favor de la prostitución o estás en contra. Y si de verdad tuvieses empatía por las prostitutas y quisieses ayudarlas, lo que buscarías es acabar con la prostitución. ¿Cómo que cómo acabamos con la prostitución? Pues está claro, la prohibimos en el Código Penal. Ya verás qué rápido se acababa eso de las putas. Tal vez la realidad sea un poquito más compleja. Si bien estamos acostumbrados a escuchar discursos similares al del inicio, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, tal vez la realidad del trabajo sexual sea bastante más amplia. Para comenzar, porque no solo existen dos planteamientos alrededor de la regulación del trabajo sexual. Y para seguir, porque prohibir una actividad según el Código Penal no hace que se acabe esa actividad. Pero bueno, yo estoy bastante segura de que estás acostumbrado a escuchar diferentes opiniones sobre trabajo sexual desde discursos y perspectivas muy diferentes, pero que realmente esto de los diferentes modelos legislativos alrededor del trabajo sexual no es algo que tienes muy claro. Si es así, quédate porque este es tu vídeo. Hoy vamos a analizar los diferentes enfoques sobre trabajo sexual y sus consecuencias a nivel social y de salud. Cabe resaltar que la mayoría de la información volcada en este vídeo ha sido extraída de las jornadas del pasado 23 de enero que se realizaron en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Jornadas enfocadas en abordar la temática de la prostitución y específicamente su criminalización. De hecho, el nombre que recibían estas jornadas era Reflexión sobre las mujeres en prostitución, pros y contras de la criminalización de la prostitución. Durante toda la jornada se presentaron diferentes mesas con profesionales muy diversos y perspectivas muy variadas sobre la prostitución, como por ejemplo abogados, jueces, antropólogos, médicos e incluso participaron los propios trabajadores sexuales. En el vídeo de hoy me centraré en comentar principalmente la primera de las mesas, que era aquella que estaba conformada por Carmen Meneses, que analizaba la prostitución desde las ciencias sociales, Paula González Recio, que analizaba la prostitución desde las ciencias de la salud, y Sebastián Mora, que analizaba la prostitución desde la perspectiva de la ética. Hecha esta introducción, vamos entonces con el vídeo. Como bien indicaba Carmen Meneses, diferentes definiciones sobre la prostitución nos llevarán a abordajes diferentes, así que vamos a comenzar comentando cómo distintos enfoques definen la prostitución. La primera de las formas de entender la prostitución sería como una violencia ejercida hacia las mujeres. Este enfoque, propio de perspectivas de corte estructural y de feminismos de dominación, entendería que las mujeres viven inmersas en un contexto patriarcal en el que toda relación sexual va a estar mediada por una desigualdad, contexto en el que las mujeres tomarían un rol pasivo y serían víctimas de su entorno social y la desigualdad que éste perpetúa. Desde esta perspectiva, el consentimiento sexual se pone bajo la lupa y se entiende que existe una coacción estructural que media en toda relación sexual y por tanto todo intercambio de relaciones sexuales por dinero es entendido como una violación, por lo que esta perspectiva no diferencia entre una relación sexual consentida y voluntaria y aquella que es forzada y obligada. Y al poner el foco tan encima del sexo, también se pierden en el camino otras variables que median en las dinámicas, como puede ser la etnia, la cultura o la localización geográfica. En resumen, esta perspectiva entiende que las mujeres no tienen la capacidad de decisión por sus condiciones sociales y que todo acto sexual a cambio de dinero constituiría una violación, haya violencia de por medio o no. La segunda forma de entender la prostitución sería como una opción para las mujeres. Generalmente esta perspectiva es más propia de aquellos movimientos con un carácter más individualista o aquellos que entienden que la mujer tiene un rol más activo en la sociedad, como pueden ser todos aquellos incluyendo lo que conocemos como feminismos de elección. Desde ese enfoque se entendería que las mujeres son seres autónomos y racionales que pueden tomar sus propias decisiones y que no necesitan del Estado para mediar en ellas. Por lo tanto, este enfoque sí que permite distinguir entre aquellos actos sexuales voluntarios y consentidos y aquellos que no lo son, como puede ser la trata o la explotación sexual. Entonces, desde esta perspectiva, el foco está puesto sobre las condiciones de los trabajadores sexuales y su bienestar. En resumen, esta opción entiende a las mujeres como seres autónomos que toman sus propias decisiones. Cabe destacar que dentro de esta perspectiva habría una gran división entre aquellas personas que entienden la prostitución como una alternativa para la supervivencia y aquellas que lo entienden como un trabajo, puesto que no es lo mismo entender que la prostitución es una vía para sobrevivir o que constituye en sí mismo un trabajo y una actividad laboral. De estas definiciones de prostitución se derivan tres principales modelos de abordaje de la prostitución. El primero de ellos sería la criminalización. En este enfoque, Carmen Meneses incluye la abolición, la prohibición o la criminalización del trabajo sexual, ya sea de forma total o parcial. Serían todos aquellos modelos destinados a reducir la cantidad de trabajo sexual, ya sea tratando de atacar la oferta o la demanda. Ahora bien, en este punto cabe cuestionarse, ¿es realmente posible acabar con la prostitución? Lo que vemos en aquellos países que emplean este tipo de medidas es que la prostitución no desaparece, sino que se desplaza, y generalmente se desplaza a espacios más clandestinos donde las condiciones de higiene y seguridad suelen ser peores, y los trabajadores sexuales suelen tener mayor dificultad a la hora de negociar con el cliente, suelen enfrentarse a un mayor estigma y rechazo social, a una mayor explotación, a una mayor violencia, incluso puede llevarles a tener problemas con la ley. Y por supuesto, las condiciones en el ejercicio de la prostitución suelen empeorar. Las investigaciones de corte social y sanitario suelen apuntar a que estas medidas perjudican
perjudican a los trabajadores sexuales sin llegar a reducir ni eliminar la actividad de la prostitución. El segundo enfoque legislativo sería la reglamentación o la regularización. Si bien este enfoque sí que permitiría legalmente el ejercicio del trabajo sexual, entendería que el trabajo sexual es cualitativamente diferente al resto de profesiones, lo que puede ser considerado como un enfoque ciertamente paternalista por parte del Estado, ya que en muchas ocasiones las regulaciones especiales alrededor del trabajo sexual incluyen excesivos controles de salud, registros e identificaciones, e incluso en algunos países la necesidad de obtener un carnet de PUC, es decir, un permiso que te identifique como trabajador sexual, en ocasiones dificultando las condiciones del trabajo sexual y exponiendo a los trabajadores a una mayor vulnerabilidad. Y el tercero de los enfoques sería el pro derechos o el de despenalización. Este enfoque buscaría terminar con la persecución legal y social de los trabajadores sexuales, poniendo el foco en el bienestar de los trabajadores sexuales y sus derechos laborales, entendiendo que se trata de una alternativa laboral más. Esta perspectiva legislativa, característica de países como Nueva Zelanda o Bélgica, sí que está demostrando una mejora en las condiciones de salud y de seguridad de los trabajadores sexuales, así como un mayor acceso a recursos y unas mejores relaciones con la policía y las administraciones. Una de las principales falsas ideas alrededor de este modelo pro derechos es que cuando el trabajo sexual se despenaliza, aumenta drásticamente tanto la oferta como la demanda. Es decir, que con un enfoque pro derechos habría muchas más putas y muchos más putes, pero la realidad hasta la fecha nos indica algo muy diferente, y es que tras la aprobación de medidas de corte pro derechos, la oferta y la demanda tienden a mantenerse estables, ni a aumentar ni a disminuir significativamente. Conociendo ya entonces las principales definiciones de prostitución y las principales formas de abordar la prostitución a nivel legislativo, vamos con las consecuencias de estas. En las ciencias sociales, alrededor de la prostitución, se estudian diferentes indicadores, como puede ser la salud, la violencia, las condiciones del ejercicio, el acceso a recursos, el estigma, el aislamiento o aquellos colectivos más vulnerables y su relación con la prostitución. En la mayoría de estas variables se ha demostrado que un enfoque pro derechos mejora las condiciones de los trabajadores sexuales. ¿Pero esto por qué ocurre? Bien, cuando nos situamos en un enfoque de la criminalización del trabajo sexual, partimos de la idea de que existe un desequilibrio entre el trabajador y el cliente, es decir, que el cliente tiene una superioridad y se impone sobre el trabajador, pues cuando se aplican medidas criminalizadoras, este desequilibrio se agrava aún más, porque los trabajadores sexuales tienen menos margen para negociar, espacios menos seguros en los que ejercer, más dificultades de acceso a clientes y en ocasiones también se enfrentan a consecuencias legales por el ejercicio. Esto hace que muchas veces cedan a las demandas de los clientes cuando en otras condiciones a esas mismas demandas no cederían. Por ejemplo, este es el caso del uso del preservativo. Sobre el uso del preservativo, Paule destacaba algunos testimonios de trabajadores sexuales que viven y ejercen en países donde la criminalización del trabajo sexual es el modelo que se aplica. Si llevo encima muchos condones, me detienen. ¿Cuántas veces he practicado sexo sin protección por miedo a llevar encima condones? Muchas veces. He visto atestados judiciales en los que un único condón servía como prueba de un intento de cometer delitos relacionados con la prostitución. Es decir, que en aquellos países en los que llevar un condón encima puede significar que te condenen por delitos, por lo que sea, los trabajadores sexuales llevan menos condones encima y usan menos los condones. Súper loco, ¿no? ¿Quién se lo hubiese esperado? Pero es que ya no es solo cuestión del apartado legal. Un mayor estigma sobre el trabajo sexual también se relaciona con una mayor transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Y el éxito en este tema del modelo pro derechos es indiscutible. Como por ejemplo cuando se analizan las tasas del uso de preservativos en encuentros de prostitución en países con el enfoque pro derechos como puede ser Nueva Zelanda, país en el que las encuestas apuntan que más de un 95% de los encuentros de prostitución se realizan con preservativo, tasas mucho más altas que las que encontramos en la prostitución de otros países o incluso fuera de la prostitución. Y es que el país neozelandés destina medidas específicas para el bienestar de los trabajadores sexuales y entre ellas para potenciar el uso del preservativo entre estos. Y es que recordemos también que cuando hablamos de salud y bienestar no nos referimos exclusivamente a la salud física. En el caso de los trabajadores sexuales, cuando socialmente son percibidos como delincuentes o criminales, experimentan un mayor estigma y rechazo social, que ya no solo se traduce en un mayor número de situaciones de rechazo o de prejuicio que se viven de forma directa, sino que se trata también de todas aquellas cosas que te prohíbe el estigma. Por ejemplo, la dificultad que experimentan algunos trabajadores sexuales para acceder a una red de apoyo sólida y estable, es decir, para poder mantener relaciones familiares, de amistad o de pareja que de verdad supongan un apoyo desde la aceptación y no desde el juicio. A mayor estigma, mayor dificultad de apoyo social, y ya sabemos que el apoyo social es una de las variables más importantes cuando hablamos de salud mental. Por otro lado, las condiciones del trabajo en sí afectan mucho, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Entornos marcados por la violencia, en condiciones inadecuadas de higiene y de seguridad, y donde los trabajadores sexuales tienen menor libertad para la negociación y el desarrollo de su actividad, desde luego que perjudican el bienestar de los propios trabajadores sexuales. Recordando siempre que cuando hablamos de bienestar de los trabajadores sexuales, las medidas tienen que depender del contexto, pues
puesto que el trabajo sexual es muy heterogéneo y las necesidades de todos los trabajadores sexuales no son las mismas. Y es que es realmente sorprendente cuando escuchamos a los propios trabajadores sexuales, como por ejemplo en este estudio de la SWA, que le preguntó directamente a los trabajadores sexuales cuáles son los factores que más afectan a su salud mental. Desde luego las respuestas son llamativas, destacando principalmente la transfobia, la situación económica y el estigma social, estigma que afectaba a estos trabajadores sexuales en gran medida en su salud mental en más de un 80% de los casos. Y si os fijáis, los propios trabajadores sexuales declararon que el contexto legal y las políticas gubernamentales afectaban más a su salud mental que otras variables de las que se suele hablar más, como son la coerción o la falta de autonomía en el trabajo. Otro de los grandes ámbitos desconocidos a los que afecta este estigma sobre el trabajo sexual es a la hora de acceder a contextos terapéuticos, como pueden ser terapias de salud mental. Los trabajadores sexuales en ocasiones perciben experimentar dificultades para acceder a servicios de salud mental. Y uno de los grandes motivos que ellos perciben es el estigma social, acompañado de otro gran factor que es el desconocimiento sobre el contexto del trabajo sexual. Todo lo comentado nos indica que esto no es una cuestión de legalizar el trabajo sexual o no legalizarlo. El trabajo sexual seguirá ocurriendo y es necesario atajar ciertas problemáticas específicas propias del trabajo sexual, pero desde luego la criminalización conlleva desprotección y persecución para ellos, y un enfoque empoderante y de autonomía permite un rol más activo en el que el foco está puesto en el bienestar de los trabajadores. Por último, dar un par de pinceladas sobre lo que comentó Sebastián Mora desde la perspectiva de la ética, y es que, como él mencionaba, un enfoque pro legalización y derechos del trabajo sexual permite entender el trabajo sexual desde fuera de la visión de la victimización y desde dentro del campo de la normalización. Él también abordaba en mayor profundidad la diferencia entre modelos de forma más específica, con una categorización más concreta, destacando los objetivos de cada modelo y sus consecuencias, que como bien vemos en esta tabla, distintos modelos de criminalización o penalización apuntan penalmente hacia el trabajador, hacia el cliente o hacia ambos, pero todos ellos de alguna forma buscan erradicar la prostitución, cosa que, como hemos visto previamente, a la hora de aplicar estos modelos no ocurre. Sin embargo, el enfoque pro derechos viene a darle una vuelta de tuerca a esto, y partiendo de la base de que otros modelos no erradican la prostitución y de que aquellas mujeres que ejercen la prostitución lo realizan voluntariamente, trata de normalizar el ejercicio del trabajo sexual, entendiendo que las mujeres son capaces de tomar sus propias decisiones. Y es que creo que muchas veces nos perdemos en estos debates teóricos sin bajar a la realidad práctica. Y como hemos repasado brevemente en este vídeo, las investigaciones apuntan de forma general a una dirección muy clara. El bienestar de los trabajadores sexuales mejora desde el paradigma pro derechos. Y quiero terminar de la misma forma en la que Paule comenzó su presentación, con la siguiente cita de Brigitte Vasallo. Estamos tomando decisiones sobre una realidad que es esta, no esta y toda su posibilidad especulativa, porque en lo simbólico todo es, pero en lo real no todo está siendo. Es decir, que podemos perdernos en debates teóricos y de ideales, pero cuando estamos hablando del bienestar de personas y de grupos sociales, la realidad simplemente es la que es. Y olvidar esto puede llevarnos a poner en peligro y en situaciones de riesgo a las personas, en este caso a los trabajadores sexuales.